Durante siglos, los nativos americanos fueron empujados fuera del centro del poder. Sus tierras reducidas, su soberanía fragmentada, su historia convertida en un capítulo cerrado que Estados Unidos prefiere no volver a leer. Parecían parte del pasado. Hasta ahora. Porque en los últimos días, algo profundamente incómodo empezó a suceder en Estados Unidos. Algo que no estaba en los manuales de la IS ni en los discursos de Washington. Los primeros habitantes de este país volvieron a ocupar el centro del tablero. Y esta vez no lo hicieron con pancartas ni con comunicados simbólicos ni pidiendo permiso. Lo hicieron cerrando el paso, bloqueando accesos y dejando claro que había una línea que no estaban dispuestos a volver a cruzar. Todo comenzó en Minneapolis, durante una redada más de la ICE. Un operativo rutinario. Agentes vestidos de civil, vehículos indistintivos, órdenes federales ejecutándose como siempre. Hasta que no pudieron seguir avanzando. Comunidades indígenas se interpusieron, rodearon la zona y pronunciaron una frase que Estados Unidos no escucha con "este no es su territorio". No fue una protesta. Fue una expulsión real. Los agentes federales se retiraron. Y cuando eso ocurrió, algo se rompió. En cuestión de horas, escenas similares empezaron a repetirse en reservas de Minnesota, Dakota del Sur, Arizona y Oklahoma. Vehículos de LIS escoltados fuera de territorios tribales, operativos cancelados, radios apagadas. Por primera vez en mucho tiempo, una agencia federal no estaba pudiendo hacer cumplir su autoridad. El detonante fue aún más agentes federales detuvieron a indígenas acusándolos de ser inmigrantes ilegales. No reconocieron identificaciones tribales. No aceptaron documentos ancestrales. Para las comunidades nativas, aquello no fue un error administrativo. Fue una humillación histórica que tocó una herida abierta desde hace generaciones. La respuesta no tardó. Consejos tribales emitieron comunicados conjuntos advirtiendo que las reservas no autorizarían operaciones del iceberg y que cualquier entrada no consentida sería respondida. Algunas hablaron de protección comunitaria, otras de autodefensa. Pero el mensaje era el mismo. Aquí el poder federal no manda solo. Y ahí es donde Estados Unidos entra en terreno peligroso. Porque esto ya no va solo de inmigración ni de una redada que salió mal. Va de soberanía indígena chocando de frente con el Estado federal. Va de tratados olvidados que vuelven a cobrar vida. Va de pueblos originarios recordándole al país que la historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de volver. Y hoy vamos a explicar por qué ese momento puede cambiarlo todo. Para entender por qué lo que está ocurriendo es tan grave, hay que romper una idea muy extendida fuera de Estados Unidos. Las reservas indígenas no son simples barrios rurales ni territorios administrativos comunes. Son, en términos legales, algo mucho más incómodo para el poder federal. Las reservas son territorios con soberanía propia reconocida por tratados firmados mucho antes de que muchas agencias federales siquiera existieran. En esos espacios, el gobierno tribal no es una extensión de Washington. Es una autoridad en sí misma. Y esa distinción que durante años parecía teórica, ahora se volvió explosiva. Él las opera bajo la lógica de que la inmigración es competencia federal absoluta. Pero esa lógica choca de frente con un muro jurídico cuando entra en tierras tribales. Para actuar dentro de una reserva, una agencia federal necesita autorización expresa del gobierno indígena o un marco legal muy específico. Y en los últimos operativos, eso no ocurrió. Ahí comenzó el problema real. Los agentes entraron como si se tratara de cualquier otra ciudad. Detenciones en la madrugada, controles de identidad, operativos rápidos. Pero en territorio indígena, ese procedimiento no es solo una redada. Es una violación de soberanía. El momento más tenso llegó cuando varios miembros de comunidades nativas fueron detenidos por sospecha migratoria. Sus documentos tribales no fueron aceptados. Su estatus ancestral fue ignorado.
Para los líderes indígenas, ese gesto no fue burocracia. Fue una declaración implícita. No reconocemos quiénes son. Y eso, en pueblos que han sobrevivido a expulsiones, masacres y siglos de despojo, es una línea roja. Las reuniones de emergencia no tardaron. Consejos tribales activaron protocolos internos. Policías indígenas bloquearon accesos. Comunidades enteras se movilizaron sin necesidad de llamados públicos. No había consignas, había decisión. El mensaje era claro. El problema ya no era solo el iceberg, era el precedente. Si hoy se permite que una agencia federal ignore la soberanía tribal, mañana cualquier tratado histórico queda reducido a papel mojado. Y aquí aparece la paradoja más peligrosa para cuanto más intenta imponer autoridad, más legitima la resistencia, porque no se enfrenta a manifestantes ocasionales, sino a gobiernos locales con reconocimiento legal, territorio definido y memoria histórica. Estados Unidos no está ante una crisis migratoria más. Está ante un choque directo entre su aparato federal y las naciones originarias que nunca desaparecieron. Y lo que viene a continuación es aún más delicado. Porque cuando el conflicto deja de ser administrativo y empieza a organizarse territorialmente, la historia suele tomar un rumbo que nadie controla del todo. Aquí es donde la historia deja de ser legal y se vuelve peligrosa. Porque una cosa es discutir soberanía en tribunales y otra muy distinta es enfrentarte en el terreno a comunidades que no reconocen tu autoridad y que están dispuestas a defender su territorio sin pedir permiso. El AS está entrenado para operar en ciudades, barrios, carreteras, no para moverse en tierras donde su presencia es vista como una invasión. Y eso se notó de inmediato en varios puntos de Minnesota, Dakota del Sur y Arizona. Los convoys federales comenzaron a encontrarse con algo inesperado. Accesos cerrados, vehículos atravesados en caminos rurales, patrullas tribales bloqueando el paso. No había gritos. No había caos. Había organización. Radios encendidas, gente que sabía exactamente dónde colocarse y cuándo hacerlo. Ese contraste es lo que inquieta a Washington. Por un lado, una agencia federal con protocolos rígidos, cámaras corporales, cadenas de mando largas y órdenes que vienen de lejos. Por el otro, comunidades que conocen cada camino, cada entrada, cada punto ciego y que no necesitan órdenes escritas para actuar. Los agentes del ICE no fueron atacados de forma masiva. Fueron algo peor. Neutralizados sin disparar, rodeados, observados, escoltados fuera del territorio como si fueran visitantes no invitados. En algunos casos, obligados a retirarse para evitar una escalada que nadie quería firmar oficialmente. Y ahí aparece el si Washington retrocede, proyecta debilidad. Si avanza con más fuerza, corre el riesgo de provocar un choque directo con pueblos que gozan de legitimidad histórica y simpatía pública creciente. Enviar más agentes no soluciona el problema. Militarizar las reservas lo empeora. Porque cada imagen de vehículos federales saliendo escoltados por policía tribal no solo erosiona la autoridad del AS, sino que manda un mensaje peligroso a todo el país. La ley federal no entra aquí. Y cuando ese mensaje empieza a circular, otros escuchan. Otras reservas, otros liderazgos, otras comunidades que llevan años esperando el momento de decir basta. El contraste es brutal. Un Estado que presume control absoluto de sus fronteras y una realidad interna donde ese control se fragmenta frente a territorios que nunca aceptaron del todo su dominio. Esto ya no es inmigración. No es seguridad. Es poder territorial. Y cuando el poder territorial se discute en el terreno, la historia demuestra que los conflictos dejan de resolverse rápido. Lo que está ocurriendo no es un accidente. Es una grieta. Vamos a ver por qué esta grieta puede convertirse en algo mucho más grande de lo que Washington está dispuesto a admitir. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda para el gobierno federal. Porque el problema ya no es solo que los agentes del iceberg estén siendo bloqueados en el terreno.
El verdadero problema es que, jurídicamente no tienen el control absoluto que creían tener. Las tierras indígenas no son simples extensiones de un Estado. Son territorios con un estatus legal único construido a lo largo de siglos de tratados, sentencias y acuerdos que Washington preferiría no volver a discutir. Para entender lo que está pasando, hay que decirlo. Las reservas indígenas no funcionan como cualquier otro lugar de Estados Unidos. Las tribus son consideradas naciones domésticas dependientes. No son países independientes, pero tampoco están completamente subordinadas. Tienen gobiernos propios, policía propia y, en muchos casos, control directo sobre quién entra y quién opera en su territorio. Y ahí está el choque frontal con el AS. La inmigración es competencia federal, sí, pero esa competencia no es automática dentro de las reservas. En los últimos años, varias decisiones de la Corte Suprema reforzaron la soberanía tribal, dejando claro que las agencias federales no pueden actuar libremente sin autorización específica o cooperación directa de los gobiernos tribales. Y eso es exactamente lo que ahora se está negando. En Minnesota, Dakota del Sur y Arizona, autoridades tribales confirmaron que no se concedió permiso para las operaciones del ILACE. Desde el punto de vista legal indígena, eso convierte cada incursión federal en una entrada no autorizada. Y ahí todo cambia, porque ya no hablamos de un operativo migratorio. Hablamos de una posible violación de soberanía. Si Washington insiste, el conflicto pasa de las calles a los tribunales, demandas directas contra el gobierno federal, procesos largos, mediáticos y altamente politizados que pueden paralizar las operaciones de la IC durante años. Pero si Washington se detiene, el precedente es explosivo. Otras tribus observarán con atención otras reservas, se preguntarán por qué obedecer y la autoridad federal comenzará a fragmentarse por dentro. Ese es el dilema real. No hay solución rápida. No hay salida limpia. Solo decisiones costosas. Y mientras los abogados discuten tratados centenarios en el terreno, la realidad sigue avanzando más rápido que cualquier fallo judicial. Porque cuando una comunidad decide que una agencia federal no entra, la ley deja de ser un papel y se convierte en un pulso directo de poder. Vamos a ver por qué este pulso puede escalar a un nivel que Estados Unidos no ha enfrentado en décadas. Hasta ahora, Washington ha intentado manejar esta crisis como un problema operativo y ajustes, comunicados, silencios calculados. Pero sobre el terreno, la dinámica es muy distinta. Aquí ya no se discute solo quién tiene la razón, sino quién está dispuesto a llegar más lejos. Porque cuando agentes federales y comunidades indígenas armadas se encuentran cara a cara, el margen de error desaparece en varias reservas. Ya no hablamos de simples protestas ni de bloqueos simbólicos. Hablamos de patrullas tribales organizadas, puntos de control, radios de comunicación y protocolos propios. No son improvisaciones. Son estructuras de defensa comunitaria que existen desde hace décadas y que ahora se han activado con un objetivo: impedir la entrada de las. Y eso coloca al gobierno federal frente a una decisión histórica. La opción blanda, retirarse y negociar, debilita la autoridad del Estado y envía un mensaje que la política migratoria no puede ejecutarse en todo el territorio. Pero la opción dura, forzar la entrada, es todavía peor, porque cualquier uso de la fuerza contra una reserva indígena no se percibe como un operativo, sino como una agresión histórica. La memoria colectiva pesa Wounded Knee. Desalojos forzados, tratados rotos. Todo vuelve de golpe. Un solo disparo mal entendido, un empujón grabado en video, una detención que termine mal. Eso bastaría para incendiar el país, y Washington lo sabe. Por eso aparecen rumores que inquietan incluso a los propios: preparación de la Guardia Nacional, coordinación con el Pentágono, planes de contingencia que nadie quiere confirmar públicamente. No porque vayan a ejecutarse mañana, sino porque el simple hecho de existir demuestra lo frágil que se ha vuelto el control federal. Este ya no es un conflicto migratorio.
Es un choque entre soberanía, autoridad y límites históricos. Y cuando un Estado empieza a preguntarse si puede imponer su voluntad sin romperse por dentro, significa que ha entrado en una fase crítica. Vamos a ver por qué esta crisis puede extenderse mucho más allá de las reservas y convertirse en un problema nacional. Lo que está ocurriendo en las reservas indígenas ya no puede entenderse como un episodio aislado. En Washington lo saben, y por eso el nerviosismo va en aumento. El verdadero peligro no es solo el enfrentamiento puntual con el AS, sino el precedente que se está creando. Porque cuando una autoridad federal es detenida, bloqueada o expulsada sin consecuencias inmediatas, otros comienzan a preguntarse si también pueden hacerlo. Y esa pregunta es explosiva. En las últimas horas, organizaciones comunitarias en ciudades santuario, colectivos de defensa legal y grupos de derechos civiles han empezado a mencionar abiertamente el modelo indígena. No como una revuelta armada, sino como una estrategia de resistencia territorial basada en autonomía, vigilancia comunitaria y coordinación local. Es decir, copiar la lógica sin copiar las armas. Para el gobierno federal, ese escenario es una pesadilla. La política migratoria depende de algo muy capacidad de ejecución. Si esa capacidad se fragmenta, si empieza a depender de permisos locales, consensos comunitarios o negociaciones improvisadas, el sistema entero pierde eficacia. Y cuando pierde eficacia, pierde credibilidad en el plano político. La grieta se ensancha todavía más. Algunos sectores conservadores ya hablan de insurrección encubierta y exigen mano dura inmediata. Otros advierten que una intervención agresiva contra comunidades indígenas sería un suicidio político y moral capaz de reactivar heridas históricas que Estados Unidos nunca terminó de cerrar. Mientras tanto, la opinión pública observa. Y lo que ve no es una operación técnica, sino una escena simbólica. Comunidades originarias diciendo hasta aquí. Trazando límites y obligando al Estado más poderoso del planeta a retroceder, aunque sea temporalmente. Estados Unidos enfrenta ahora una grieta interna que no se arregla con comunicados ni con fuerza bruta. Porque cuando las comunidades indígenas se organizan, no lo hacen por moda ni por ideología pasajera. Lo hacen porque sienten que han cruzado una línea que ya conocen demasiado bien. Esto no es solo migración. No es solo AIC. Es territorio, memoria y poder. Y lo que ocurre aquí puede redefinir no solo la política migratoria, sino la relación del Estado con las naciones indígenas en pleno siglo XXI. Si quieres entender cómo esta tensión ya está conectando con otros frentes de resistencia interna, y por qué el conflicto está escalando más rápido de lo que muchos anticipaban, no te pierdas nuestro análisis anterior. Estalla el conflicto. Black Panther va contra el AS porque cuando el poder empuja demasiado fuerte, siempre encuentra resistencia. Y esta vez viene desde la raíz más profunda del continente. Nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Educamérica.